Bien, chicos, voy a compartir el material. Ya, ya está. Ya lo pueden ver, ¿no? Mm, Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy he tenido un pequeño problema con la cámara, así que no voy a poder prender la cámara, pero la próxima semana, todavía nos queda una semana ya. Ahí prendo la cámara para despedirnos, ¿ya? Bueno, hoy día tenemos que ver el tema de estética. Ya, estética es una disciplina filosófica, igual que la nociología, la ética, la filosofía política, ¿ya? Es una disciplina filosófica. Ahora, probablemente no es muy conocida para ustedes porque no se habla mucho acerca del tema del arte, ¿no? Pero en realidad es una disciplina bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, se enseña estética en las carreras de arquitectura, por ejemplo, o en las carreras de arte en general, ¿no? Porque la estética es una teoría acerca del arte y de la belleza, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso, la estética es una disciplina filosófica que se pregunta acerca del arte y la belleza. Por ejemplo, las preguntas que formula son las siguientes. ¿Qué es el arte? ¿Qué características debe tener una obra para ser considerada una obra artística? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto hace algunos años que apareció una obra de arte que causó mucha polémica, que era un plátano pegado en una pared con una cinta de embalaje. ¿Ustedes han visto esa obra? ¿Se enteraron de esa obra? Un plátano pegado en la pared. ¿Eso es arte? ¿Podríamos considerarlo una obra de arte? ¿Sí o no? Si tú crees que es una obra de arte, tendrías que explicar por qué sí, ¿no? Y si consideras que no es una obra de arte, tendrías que explicar por qué no es una obra de arte. Es decir, si te percatas, todos tenemos una noción acerca de lo que es arte y lo que no es arte, ¿no? Por ejemplo, un plato. ¿Es una obra de arte? Un plato cualquiera, ¿no? O una escultura. ¿Cualquier escultura será obra de arte? Claro, si nosotros consideramos que el arte es relativo, o sea, lo que consideramos artístico o lo que consideramos bello es relativo, entonces ahí sí tendríamos que decir que depende, ¿no? Porque para algunos quizás eso tiene un valor artístico, aunque para otros no. Quizás para unos esa obra tiene un significado, ¿no? Es bello y para otros no. Pero ahí viene otro problema. ¿El arte tiene que ser bello o no necesariamente? O algo desagradable también puede ser considerado artístico. Por ejemplo, algunos pensadores van a considerar que el arte no tiene por qué ser bello, siempre y cuando transmita una idea, ¿no? Siempre y cuando transmita un mensaje, o siempre y cuando trate de hacer algún tipo de crítica acerca de su época o de su contexto. ¿Ya? Entonces, ahí nos vemos con el problema precisamente de la estética. ¿Qué es el arte? ¿Qué características debe tener el arte? ¿No? Y además también la estética se pregunta por la belleza. O sea, no solamente por la belleza en el arte, si el arte debe ser bello, sino por la belleza en general. El primero en abordar el tema de la belleza de manera, digamos, profunda fue Platón. Platón en varios de sus diálogos, tú sabes que él escribe en forma de diálogos y escribió varios diálogos, en varios de sus diálogos él habla del tema de la belleza y se pregunta qué es la belleza, ¿no? Entonces, la estética siempre ha estado relacionada con esos dos problemas, el problema del arte y el problema de la belleza. Y es un tema, como te digo, que han abordado los filósofos desde hace mucho tiempo, desde Platón. Platón, Aristóteles y todos los que vienen después abordan ese tema. Bueno, no todos los filósofos, pero digamos la mayoría de ellos, al menos la mayoría de los más importantes, ¿no? Kant, Hegel, Marx, incluso Wittgenstein y otros, ¿no? Heidegger, otros también van a hablar del tema de la belleza y del arte, ¿ya? Pero es un tema muy antiguo. Ahora, sin embargo, fíjate, el término estética, la palabra estética, no se usó sino hasta el siglo XVIII.
Ya, el primero en usar el término estética en el sentido de conocimiento sensorial sobre lo bello fue Alexander Baumgarten, que era un pensador de esa época. Actualmente no es ya muy conocido, pero en su época, digamos que sí era un intelectual. Escribía libros y le pone como título de uno de sus libros así, estética. ¿Y a qué se refiere con estética? Al conocimiento sensorial, ya, sobre lo bello. Porque recuerda que en la época moderna se distingue entre conocimiento sensorial y conocimiento racional. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Descartes habla del conocimiento racional y dice que el conocimiento racional es el único conocimiento posible, porque los sentidos nos engañan, entonces no podemos estar seguros de lo que nos dicen los sentidos, solo podemos confiar en la razón. ¿Te acuerdas, no? Más o menos de esta época un poco posterior es Kant. ¿Te acuerdas que Kant también habla acerca del conocimiento y dice que para que haya conocimiento tienen que juntarse la razón y la experiencia? No puede haber conocimiento solo de la razón ni solo de la experiencia, ¿no? Baumgarten es más o menos de la época de Kant, también es, como te darás cuenta, alemán, nace en Berlín, ¿sí? Pero él es el primero en usar el término estética, ¿ya? Ahora, ¿qué significa estética? Dotado de percepción o sensibilidad. Hace referencia a algo que es muy obvio. Cualquiera, fíjate, cualquiera que aprecie lo físico, o sea, para apreciar una obra de arte o para apreciar la belleza, necesariamente tienes que tener sentidos, necesariamente tienes que tener percepción, ¿cierto? Nosotros somos seres dotados de percepción. Somos seres estéticos. O sea, usando el término en el sentido etimológico, podemos decir que somos seres estéticos. ¿Por qué somos seres estéticos los seres humanos? Porque somos seres dotados de percepción o sensibilidad. ¿En qué sentido sensibilidad? En el sentido de que tenemos sentidos. Somos seres que percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Igual podríamos decir los animales, ¿no? Los animales en general son seres estéticos. ¿Por qué son estéticos? Porque están dotados de sentidos. Pueden percibir la realidad a través de sus sentidos. ¿Ya? Entonces vamos a ver que de ahí proviene el nombre de esta disciplina filosófica. ¿Ya? Ya sabes en qué consiste la estética, en el estudio del arte, sus características, qué cualidades debe tener una obra artística, se va a discutir acerca de eso, porque algunos, como ustedes, por ejemplo, algunos que me han respondido van a considerar que el arte en realidad es subjetivo, no es relativo, que cada uno puede tener una idea de arte distinta y que se puede considerar artístico cualquier cosa siempre y cuando estemos tratando, por ejemplo, de enviar un mensaje o de expresar una idea a través de... A otros van a considerar que no se puede llamar arte a cualquier cosa, sino que el arte debe tener ciertas cualidades, ciertas características, ¿no? Entonces, la estética, recuerda, estudia principalmente el arte, pero también reflexiona acerca de la belleza, ¿ya? Acerca de la belleza. Ahora, vamos a ver una breve historia de la estética. Mira, vamos a ver cuáles han sido las principales teorías filosóficas acerca del arte, ¿ya? ¿Qué han considerado los filósofos más importantes que han reflexionado acerca del arte? En primer lugar tenemos a Platón, ¿ya? Platón, como te decía, es el primer filósofo, el primer pensador en estudiar y abordar el problema del arte y de la belleza, ¿ya? Platón considera que el arte es imitación. Imitación en griego, ¿cómo se dice? Mímesis. Ahí está, escrito, fíjate, mímesis. Mímesis es la palabra griega que significa imitación. ¿Ya? Ahora, por si acaso te digo esto porque puede parecer que solamente Platón dice esto, te aclaro. En realidad, en la época antigua de los griegos, en la época de la Grecia clásica, en la época pues, del siglo IV a.C., 5, 4 a.C., cuando hablamos de Grecia clásica hablamos de esa época, siglo 5, 4 a.C., la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿ya? En esa época, en realidad, los griegos en general, los pensadores griegos consideraban que el arte era imitación. O sea, no es una cuestión solo de Platón. Te lo digo por si acaso porque en un examen el último examen de admisión, como tú sabes, por áreas a veces cambian las preguntas.
En una pregunta sobre estética que vino de filosofía, en el último examen de admisión, vino una lectura sobre Aristóteles y hablaba de la mímesis. Entonces, algunos podrían confundirse porque podrían pensar, oye, pero eso era de Platón. No, no era Platón el que decía esto. En realidad era una idea que tenían todos los griegos antiguos. ¿Ya? Los griegos creían en esa época que el artista lo que buscaba hacer básicamente era imitar. Y en cierto sentido era así, ¿no? Porque recuerda, ¿qué tipo de arte era el que se desarrolló en la época antigua? Es decir, ¿qué manifestaciones artísticas fueron las que más se desarrollaron? Básicamente la escultura y la arquitectura. ¿Ya? Pintura no existía mucho. O sea, sí había algo de pintura, sobre todo en las vasijas griegas, ¿no? Que era algo parecido a lo que son nuestros huacos, ¿no? Donde hay dibujos de animales, cosas de ese tipo. Algo parecido tenían los griegos. Vasijas pintadas, ¿ya? Pero pinturas así murales o cuadros no tenían. Lo que ellos básicamente desarrollaron fue esculturas y, bueno, arquitectura, ¿no? ¿Sí? Templos, palacios, ¿ya? Entonces, los grandes artistas de esa época eran básicamente escultores, ¿ya? Escultores. Y cuando tú hacías una escultura, ¿no? Por ejemplo, de un hombre famoso, supongamos de alguien que hubiera ganado, un atleta que hubiera ganado alguna disciplina en las Olimpiadas, o un político famoso como Pericles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué buscaba el artista? Evidentemente, imitar lo más fielmente posible su modelo en el bloque de mármol, ¿no? Es decir, hacer una imitación de su modelo. Entonces se consideraba mejor artista el que mejor imitara el modelo. Por eso es que los griegos consideraban que el arte era imitación, ¿no? Entonces imitaban la naturaleza, porque imitaban ¿qué cosa? El cuerpo humano de ese hombre particular, ¿no? O podía ser que imitaran también, no sé, para adornar un palacio, un templo, quizás a veces hacían por ahí partes donde imitaban flores, árboles, enredaderas, ¿no? Entonces era una imitación de la naturaleza. Se consideraba mejor artista el que mejor imitaba. ¿Ya? Ahora, Platón dice, el artista es el que copia, ¿ya? Pero ¿qué copia el artista? Lo que percibe, o sea, objetos naturales, ¿no? Pero estos objetos naturales, por ejemplo, un hombre particular, una flor, ¿qué cosa es? Es un objeto de la naturaleza, es un objeto individual de la naturaleza. Ahora, tú recordarás que para Platón hay como dos realidades, dos planos de la realidad, un plano físico y un plano metafísico. Un plano material, sensorial, es decir, lo que nosotros percibimos pues, en nuestro día a día, ¿no? Lo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Pero para Platón, las cosas, ¿sí? Cada cosa que existe, sea un objeto, sea una persona, un animal, ¿sí? Todas las cosas que existen, a su vez, poseen una esencia. Ahora, la esencia no es particular, porque la esencia es lo común. Por ejemplo, si tú dices, ¿qué es un caballo? Te estás preguntando por la esencia del caballo, ¿no? A pesar de las diferencias, porque pueden haber caballos blancos, negros, pardos, chicos, grandes, de una raza, de otra raza, ¿no? A pesar de las diferencias, hay algo en común entre todos esos seres. Igual las mesas. Una mesa puede ser negra, otra blanca, otra marrón, una de madera, otra de piedra. Por muchas diferencias que haya, hay algo que es común. O sea, hay algo que comparten. Eso es lo esencial, la esencia, lo que Platón llamó idea. ¿Te acuerdas? Entonces, te decía, hay como dos planos, dos dimensiones. La dimensión física, donde hay cosas particulares, y la dimensión esencial, ¿no? Ese plano de las ideas, donde ya no estamos hablando de cosas físicas, porque las esencias no son físicas, porque si fueran físicas podrían cambiar, ¿no? En el mundo físico las cosas cambian. Yo puedo romper una mesa, ¿no? Y ya queda inutilizada y ya prácticamente no es una mesa, ¿no? O una persona puede morir y ya desapareció, ¿no? Ya no es una persona, ¿no? Ya dejó de ser, dejó de existir. Entonces, para Platón, en el mundo físico las cosas cambian, perecen, mueren, ¿no?
En ese sentido, el mundo físico, el mundo sensorial, es el mundo inferior, porque todo acá puede cambiar. Pero el mundo de las ideas es un mundo que no cambia, es un mundo permanente, es un mundo eterno. Y en ese sentido, para Platón es superior. Por eso dice Platón, si nosotros queremos entender algo en profundidad, no tenemos que conocerlo con los sentidos, tenemos que conocerlo con la razón. Entonces, fíjate, para Platón, el mundo sensible, las cosas particulares de este mundo, son en realidad sombras del mundo de las ideas, del mundo de las esencias. Y el artista, ¿qué es lo que se esfuerza por copiar? Las cosas particulares, ¿no? Por ejemplo, Pericles, que es un hombre particular, ¿no? Entonces, Pericles, que es una copia de la idea de hombre, a su vez es copiado por el artista para realizar su obra de arte. Entonces, al final, ¿qué hace el artista? Copia de copia. ¿Se entiende? Hace una copia de algo que es físico, que es particular, que a su vez es copia de una esencia, de una idea. Por lo tanto, fíjate, acá está el detalle. Para Platón hay algo acá curioso, ¿no? Porque si a mí me preguntan qué es la belleza, dice Platón, bueno, dice Sócrates, que es el personaje principal de los diálogos de Platón, yo no sabría muy bien qué responder. Ahora, se supone que si yo quiero saber qué es la belleza, debería preguntarle a aquel que está en contacto permanente con la belleza. ¿Y quiénes son los que están haciendo siempre cosas bellas? Los artistas, pues, ¿no? ¿A quiénes relacionamos con la belleza? A los artistas. Los artistas hacen obras bellas, entonces ellos deberían saber mejor que nadie qué es la belleza. Ahora, cuando yo voy, dice Sócrates, ¿no? En los diálogos de Platón, y le pregunto a un artista qué es la belleza, me doy con la sorpresa de que no sabe qué es la belleza. No me puede responder. Y yo me pregunto, pero si él está en contacto con lo bello, ¿por qué no sabe lo que es la belleza? Y ahí está el detalle, porque para Platón el problema precisamente es que la belleza con la que se relaciona el artista es una belleza particular, no es una belleza esencial. Y cuando a mí me preguntan qué es la belleza, se supone que me están preguntando por la esencia de la belleza, el concepto. Y el concepto no es algo particular, es algo general, universal, ¿se entiende? Por lo tanto, el artista, a pesar de que está en contacto con las cosas bellas y hace cosas bellas, aunque suene paradójico, no sabe qué es la belleza y jamás va a alcanzar el conocimiento de la belleza. Jamás va a entender la esencia de la belleza, es decir, la belleza en sí misma. Conoce bellezas particulares, pero no entiende qué es la belleza en sí misma, porque su conocimiento es sensorial, porque lo que él conoce son objetos particulares que son bellos. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Ahora, em, ¿quién conocería qué es la belleza? Es decir, ya, el artista no puede conocer qué es la belleza porque su conocimiento siempre es sensorial, ¿no? Eso es lo que dice Platón, ya. ¿Y quién sí estaría capacitado o quién sí podría conocer la belleza o quién sí logra conocer la belleza? ¿Quién puede alcanzar el conocimiento de las esencias o quién es el que alcanza el conocimiento de las ideas, de las esencias de las cosas? Muy bien, Josué, muy bien. Los filósofos. Ujú. Porque el filósofo, recuerda, no se guía por los sentidos. Para Platón, el filósofo precisamente es el que se guía por su razón. Entonces, como el filósofo se guía por su razón, sí logra alcanzar el conocimiento universal, el conocimiento de las esencias de las cosas, ¿no? Por eso es que Platón habla de la belleza en sí. Ujú. Claro, como ellos se guían por la razón, logran conocer la belleza en sí misma. Al margen de sus diferencias, al margen de sus particularidades, hay una esencia de belleza, ¿no? Hay una esencia de belleza. Ujú. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, aparte de esto, hay un detalle, ¿ya? No está mencionado acá, pero yo creo que es importante de todas maneras darles un poco más de información que les puede servir para su examen.
Y sobre todo este tema, que es un tema en realidad que es bastante discutido, conocido a nivel universitario, académico, ¿no? Quizás, bueno, para ustedes no, porque ustedes todavía no conocen mucho de estos temas, pero sí es un tema del que se ha debatido mucho, que se menciona mucho, ¿no? Ya a nivel universitario. Y es el aparente rechazo que Platón tiene por el arte o los artistas, ¿no? A partir de lo que hemos visto, sí, pues, ¿no? Como que da a entender Platón, pues, que el arte es inferior a la filosofía porque el arte no puede lograr el conocimiento de la belleza verdadera, ¿no? De la belleza en sí, de la esencia. Pero además de esto que hemos visto, hay un tema interesante con respecto a la poesía, ¿ya? Y sobre eso vino una pregunta en el último examen de admisión, ¿ya? Sobre la posición de Platón con respecto a los poetas. Platón en la República. Recuerda que la República es el diálogo más importante que escribe Platón, o es considerado su diálogo más importante, ¿no? Porque ahí aparece la alegoría de la caverna, está bien explicada la teoría de las ideas y todo eso. Entonces, su diálogo con más contenido, digamos, con más referencias filosóficas, ¿ya? Y en ese diálogo, Platón lo que hace se llama República, porque Platón habla acerca de cómo debería estar organizado el estado ideal. Es decir, cómo debería formarse el estado, organizarse el estado para que funcionara bien. Y funcionar bien para Platón significa que haya justicia. Lo principal en una sociedad es que haya justicia. Si en una sociedad no hay justicia, aparecen los conflictos, ¿cierto? Un poco lo que estamos viendo que ocurre en nuestro contexto, ¿no? ¿Por qué surgen las protestas o por qué la gente no está conforme, ¿no? Y critica a sus políticos? Porque siente que hay injusticia, ¿no? Es decir, que no se reparten equitativamente, por ejemplo, los recursos, ¿no? O que algunas personas tienen privilegios, o que se aprovechan de su cargo, o que se aprovechan de su posición, ¿no? O que solamente los que, los que tienen dinero pueden vivir bien y los que no tienen dinero no, etcétera, ¿no? O que el sistema judicial no es imparcial, ¿no? Sino que más bien, digamos, favorece a los que tienen más, a los que tienen influencia y todo esto. Bueno, Platón se da cuenta de eso y Platón dice, para que una sociedad funcione bien tiene que haber justicia. Ahora, ¿cómo alcanzamos la justicia? Bueno, hay que implementar una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, cada uno debe dedicarse a aquello para lo cual está más capacitado, ¿no? Entonces, si tú sobre todo, pues te interesan los negocios, entonces dedícate a hacer empresas, ¿no? Pero no pretendas, si te interesan los negocios porque te interesa la riqueza, el dinero, el placer, los lujos, no pretendas, por ejemplo, dedicarte a la política. Porque si eres alguien muy interesado en el dinero y te metes en la política, vas a terminar haciendo daño, ¿no? A los demás, porque vas a terminar probablemente robando. Entonces, en la República, Platón habla de una serie de cosas que se deben hacer para lograr constituir un estado ideal, ¿ya? Para que el estado funcione bien. Y una de las cosas que él menciona es el tema del arte. Es interesante porque Platón dice, en un estado ideal deberíamos expulsar a los poetas, ¿ya? Pero cuando él habla de los poetas, digamos, de su época, o digamos, poetas que tenía como referencia él eran pues Homero, Hesíodo, ¿no? La poesía de ese tipo, pues, ¿no? No la poesía de nuestra época, ¿no? A eso se refería con poetas. ¿Y por qué le caían tan mal los poetas o por qué creía que los poetas no debían vivir dentro de la sociedad? Porque la poesía que había desarrollado Homero, Hesíodo, era una poesía negativa, con consecuencias negativas para Platón. Era una poesía perjudicial desde el punto de vista moral, ¿ya? Y ahí viene un tema interesante. Platón es uno de los primeros en darse cuenta de que el arte influye en la forma de ser de los individuos. Influye, claro que influye. Tú te habrás dado cuenta de la música, ¿no? La música influye en nuestro carácter, ¿no? En nuestras emociones, ¿no? Entonces Platón considera, en el caso de la poesía de Homero, por ejemplo, que es negativa para la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de dioses nos dice
Homero que existen. O sea, ¿cuáles son las cualidades de los dioses? Negativas. Si tú lees la Ilíada, la Odisea, te vas a dar cuenta que los dioses se pelean entre sí, se tienen rencor, Zeus engaña a Hera, o sea, son infieles, cometen injusticias, atropellos, o sea, son seres con muchos defectos. Y Platón dice, pero ¿cómo los dioses, que se supone que son como modelos, porque nosotros los hombres tenemos que rendirles culto, tenemos que alabarlos? Pero ¿cómo vamos a alabar seres que son egoístas, mentirosos, traidores? O sea, y Platón dice, nosotros no podemos creer que los dioses sean así, porque no serían dioses. Por lo tanto, una de dos. O los dioses en realidad son buenos y Homero nos dice que son malos, ¿no? O los dioses son malos y nosotros tendríamos que tomarlos como modelos, ¿no? Y eso es lo que pasa, dice Platón, porque muchas personas dicen, bueno, pero si los dioses son así, ¿por qué yo no puedo ser así? ¿No? Si los dioses son corruptos, ¿por qué yo no puedo ser corrupto? Y muchos jóvenes y muchos niños se crían desde pequeños escuchando los poemas de Homero y sacan esas conclusiones. Sacan la conclusión de que ellos también pueden ser malos, que pueden ser traidores, que pueden ser infieles y que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por eso Platón considera que es problemático que la poesía nos dé ese tipo de modelos, modelos negativos. Y por eso Platón dice, no, entonces hay que pensar que Homero en realidad se ha equivocado o nos está mintiendo para hacer más espectacular, ¿no? Sus poemas, para llamar más la atención, nos dicen este tipo de cosas, nos cuenta este tipo de cosas, pero que en realidad son falsas. ¿Podemos permitir que alguien que dice mentiras influya en la sociedad? No. Por lo tanto, Platón dice hay que expulsar del estado a los poetas, es decir, hay que mandarlos fuera, ¿no? Porque le hacen un daño a la sociedad. ¿Ya? Esa es la posición de Platón con respecto a este tipo de poesía. Ojo, ¿no? A la poesía que se cultivaba en su época que destacaba el comportamiento negativo de los dioses. ¿Ya? Ahora, Aristóteles. Ya te dije que los griegos en general consideran que el arte es imitación. Aristóteles también va a hablar acerca de eso, ¿no? Ahora, si te percatas, por ejemplo, si un escultor, como te decía, quiere imitar a su modelo, ¿no? Y quiere hacer una escultura de Sócrates, quiere hacer una escultura de Platón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, Aristóteles dice en realidad, nadie puede hacer una escultura, un poema, una tragedia por mera inspiración. El que hace algo tiene que saber hacerlo. El zapatero no es cualquier persona. O sea, yo te puedo dar todos los materiales para que tú hagas un zapato, pero si te los doy, ¿vas a poder hacer un zapato? No, porque para hacer el zapato tú tienes que saber qué hacer. Es decir, tienes que tener cierto conocimiento, tienes que saber cómo cortar el cuero, ¿no? Cómo cortarlo para que no se dañe, ¿no? Cuáles son los pasos que debes seguir para hacer el zapato, ¿no? ¿Qué se pone primero? Si se pone primero el pegamento o se pone primero los clavos, ¿no? Tienes que saber cómo hacer. Eso es lo que llama técnica o tecné. Por eso Aristóteles dice, el ser humano emplea la tecné, la técnica, es decir, un conocimiento para producir y crear sus piezas de arte. Así como el zapatero tiene una técnica, el artista también debe tener una técnica. Y la técnica, ojo, no se refiere solamente a cómo golpeo el mármol, por ejemplo, si soy escultor, cómo golpeo el mármol para hacer la escultura. No, se refiere a todos los conocimientos que requieres. Ya, porque por ejemplo no es lo mismo hacer una escultura en mármol que hacer una escultura en granito. No son idénticos los materiales. Entonces tú tienes que conocer incluso la piedra. Eso ya es técnica. Ese conjunto de conocimientos que necesitas para hacer una obra es la tecné, la técnica. Y en el caso del artista, evidentemente necesita una técnica, necesita una serie de conocimientos para crear sus piezas de arte. Es decir, un ser humano cualquiera que no posee técnica no puede hacer una obra de arte. Ahora, esto parece obvio, ¿no? Alguien diría, sí, pues, pero es obvio, ¿no? Un artista tiene que saber, por ejemplo, un pintor tiene que saber mezclar los colores, tiene que saber agarrar el pincel, tiene que haber ido a la escuela de dibujo para saber cómo dibujar. Parece obvio, pero
¿Por qué Aristóteles se enfatiza tanto en la técnica, en el conocimiento? Porque en la época de los griegos había también una creencia, la creencia de que el artista hacía sus obras por inspiración. ¿Te acuerdas? Es una idea en realidad que ha quedado hasta nuestra época, ¿no? ¿Te acuerdas qué decían los griegos acerca de esto de la inspiración? ¿Qué los inspiraba? Quizás alguna vez has escuchado que los poetas dicen, eres mi musa porque me inspiras, ¿no? Las musas, pues. ¿Te acuerdas las diosas? Estas diosas relacionadas con las artes, la musa de la poesía, la musa de la danza, la musa de la tragedia, la musa de la comedia, la musa de la historia, ¿te acuerdas? Habían varias diosas. Es decir, había una idea extendida, había una creencia de que los dioses o las diosas inspiraban a los artistas, que los artistas hacían sus obras por inspiración divina. Es decir, que en realidad no es que fueran personas con conocimiento, sino que de pronto el dios lo poseía y en ese sentido lo inspiraba y a partir de ahí lograba hacer su obra, ¿no? Por ejemplo, Homero, ¿no? Homero, en la Ilíada, si tú lees la Ilíada, las primeras líneas nada más, ¿no? ¿Cómo comienza la Ilíada de Homero? Dice, canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles, cólera terrible que produjo muchos males a los griegos. Ya. Fíjate cómo comienza. Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles. ¿Por qué dice canta, oh diosa? Canta, oh musa. Porque está dando a entender que no es él el que va a narrar los hechos, sino que es la diosa la que a través de él va a narrar los hechos. Porque en realidad Homero no presenció la guerra. Lo que está dando a entender es la diosa va a narrar a través de mí. Yo soy un medio, un instrumento de la diosa para llevar este conocimiento. Pero no es un conocimiento mío. Es la diosa la que habla y lo transmite a través de mí. ¿Ya? Igual Hesiodo. Hesiodo también. Hesiodo también habla acerca de, digamos, de una manera parecida, ¿no? Dice que está caminando en el campo con sus ovejas, está yendo a pastar a sus ovejas porque Hesiodo era un pastor. Y que de pronto se encontró con las musas y las musas le contaron lo que él narra en sus obras, ¿no? Entonces había esa idea muy extendida, esa creencia de que los artistas hacían por inspiración sus obras. Es decir, que en realidad no tenían un conocimiento, sino que los dioses hacían la obra a través de ellos, digo, ¿no? Y eso es lo que quiere criticar Aristóteles, la idea de que es por inspiración. Aristóteles va a decir, no, nadie hace algo sin saber qué hace. Nadie puede hacer una comedia, una tragedia, un poema, un canto, una escultura por inspiración. Todos necesitan, o sea, todos los artistas necesitan ciertos conocimientos para hacer su obra de arte. ¿Ya? En todo caso, esa es una idea, bueno, para llamar la atención, para darle más, digamos, más valor a su obra, ¿no? Decir que ha sido inspiración de los dioses, pero no es real, ¿no? En la realidad, tú tienes que conocer cómo hacer la obra de arte. Bien, voy a leer el chat porque veo que algunos me han escrito. A ver, Damaris dice, profesora, sobre lo que dijo de Platón, yo leí que en las obras de Homero él hablaba de cómo los griegos consideraban que ellos no eran culpables o responsables de sus sentimientos, sino que algún dios había puesto ese sentimiento en ellos para lograr un fin. Por lo tanto, ellos no podían oponerse a lo que sentían. Ya. A ver, que en las obras de Homero él hablaba de cómo los griegos consideraban que ellos no eran culpables o responsables. Sí, pues, o sea, efectivamente, como dice Damaris en su comentario, Homero da a entender que muchas veces los dioses manipulan los sentimientos de los hombres, las emociones. Claro, sí, sí es cierto. O sea, si tú lees la Ilíada y la Odisea, vas a ver que muchas veces los hombres hacen cosas que ellos no quieren por influencia de los dioses, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Ajax, pensando que está combatiendo con otros que son sus enemigos, comienza a atacar a un grupo de ovejas y mata a las ovejas. Ajax era uno de los héroes más importantes de Grecia, ¿no? O sea, de los griegos era uno de los guerreros más fuertes, ¿no? Incluso creo, si no me equivoco, era considerado el segundo después de Aquiles.
¿no? ¿Y qué hace? No recuerdo qué dios es, creo que es Atenea. Sí, creo que es Atenea. Lo que ocurre es que Ajax tiene una discusión con Ulises y Ulises era protegido de Atenea, no sé si te acuerdas, ¿no? Entonces Atenea para, digamos, vengarse de Ajax porque había insultado a Ulises, lo que hace es que lo vuelve loco por un momento, o sea, le hace que Ajax crea que son hombres los que tiene al frente, pero no son hombres, son ovejas. Entonces, en vez de matar hombres, mata ovejas. Y eso para un héroe, ¿no? Griego, para un guerrero, es una humillación. O sea, ponerte a pelear con ovejas era un acto humillante. Y a raíz de eso, o sea, a raíz de esa locura que le da a Ajax de creer que son hombres cuando en realidad eran ovejas y de matar ovejas en vez de hombres, Ajax cuando se da cuenta y regresa a sus cabales, después de que Atenea le ha hecho creer eso, se siente tan humillado que termina suicidándose, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Homero dice cómo los dioses manipulan las emociones, los sentimientos, ¿no? Y las ideas de los hombres. Y precisamente por eso es que Platón critica a Homero, porque da a entender que Homero nos muestra un modelo, que son los dioses, negativo para los hombres, ¿no? Porque se supone que los dioses deben ser buenos, deben ser perfectos, deben tener una serie de cualidades, y en vez de tener esas cualidades tienen todos los defectos, ¿no? Mm, y disculpe, ¿Mosa y Musa es lo mismo? No, Musa son las diosas. Mosa se refiere a una mujer joven. La moza es una mujer joven, ¿no? Una mujer, por ejemplo, de 17, 18 años es una moza. Es un término que se usaba antes, ¿no? Pero Musa es la diosa griega relacionada a las artes, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, como les decía, Aristóteles está en contra de esta idea de que el artista puede hacer cosas por mera inspiración. Es decir, que cualquier persona común y corriente, si es poseído por una musa, de pronto va a crear una obra de arte. No, eso no existe. Para crear una obra de arte, sí o sí, el que la realiza tiene que conocer, tiene que saber, tiene que tener una serie de conocimientos, es decir, una una técnica. ¿Ya? Bien, vamos a la época moderna. Fíjate, acá tenemos a Kant, ¿ya? Kant, como tú sabes, tiene toda una teoría acerca del conocimiento que ya hemos visto, ¿no? Kant considera que para que haya conocimiento tiene que haber un encuentro entre la razón y la experiencia, ¿ya? Ahora, acá para entender lo que opina Kant acerca de la estética, hay que recordar un poco su ética. En la ética, recuerda que Kant considera que em, el hombre debe comportarse de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Y dice, primera regla, actúa como te gustaría que actuaran todos. Actúa como crees que todos deberían actuar. Por ejemplo, si en alguna ocasión te encuentras algo que no es tuyo, pero tienes la posibilidad de devolverlo a su dueño, ¿qué deberías hacer? ¿Qué crees que deberían hacer todos? Devolver. Ah, ya, entonces tú también devuélvelo. Imagínate que tú te vuelves como el modelo de la humanidad, es decir, que todos te van a ver y van a actuar de acuerdo a lo que tú actúas. ¿Ya? Entonces, la primera regla es actúa como crees que todos deberían actuar. Ese es el imperativo categórico, ¿ya? Pero hay otra regla adicional. Nunca uses a un hombre como medio para un fin. ¿Te acuerdas? Aun cuando ese fin lo consideres bueno, no puedes usar a un hombre como si fuera una cosa, un objeto, porque cuando tú haces eso, le estás restando dignidad a esa persona. Lo estás considerando una cosa nada más. Y el hombre posee un valor intrínseco por el hecho de ser hombre. Entonces tú no puedes considerar a ningún hombre como un medio para un fin. ¿Sí? Entonces, supongamos ya. ¿Qué pasa? Imaginemos que si tú eres un presidente y de pronto te dicen, bueno, para salvar, supongamos que hay secuestrados, ¿no? En una escuela. Y te dicen, bueno, para salvar a los niños tenemos que entrar, pero al entrar vamos a matar, vamos a tener que matar a alguien, porque no, o sea, va a haber una confrontación, un enfrentamiento entre nosotros y los que están ahí, los secuestradores, ¿ya? Y probablemente no solamente nos mueran los secuestradores, sino que va a morir otra gente inocente, ¿no? Pero no hay otra opción, tenemos que hacerlo, porque es para el bien de la mayoría. ¿Kant estaría de acuerdo? No, porque Kant diría, bueno, tú estás asumiendo entonces que la vida de unos pocos no vale nada.
¿no? Que para salvar la vida de varios, no importa poner en riesgo la vida de unos pocos. Estás considerando entonces a esos hombres como medios, ¿no? O si tú, vamos a poner otro caso, ¿no? Quieres beneficiarte de algún tipo de situación y usas a una persona para eso. Claro, quizás no le lastimas, digamos, ¿no? Pero en realidad la estás usando. ¿Será correcto hacer eso? Por ejemplo, finges amistad, finges que te cae bien, que son amigos, pero en realidad solamente estás acercándote a esa persona por interés. ¿Será correcto eso? Para Kant, no, porque estás usando a esa persona como un medio, ¿ya? Estás usando a esa persona como un medio. No le estás viendo como un fin en sí mismo. Eso es inmoral. Eso es inmoral, ya. Eso que ocurre en la ética ocurre también de manera similar en la estética, porque fíjate que dice Kant sobre el arte. Dice, el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. Es un fin, no un medio. En otras palabras, el único objetivo del arte, el único objetivo del arte es generar belleza, ¿ya? Dar satisfacción, nada más. Es decir, lo único que debe buscar el artista al hacer su obra de arte es mostrar belleza, generar belleza, producir satisfacción. Es lo único, ¿ya? Pero no debe buscar algo fuera del arte, es decir, no debe pretender que el arte sea un medio para otra cosa que no sea lo estético. En otras palabras, para Kant, por ejemplo, estaría mal que un artista use el arte como un medio para hacer una crítica política, una crítica social, ¿sí? O para transmitir ideas que no son estéticas, sino ideas que tienen que ver con otras cuestiones. ¿Se entiende? Para Kant, el arte debe ser un fin en sí mismo, no debe ser un instrumento, un medio para otra cosa. En otras palabras, el arte no se debe instrumentalizar, no debe ser un instrumento. El arte no debe estar por debajo de otros intereses, ¿entiende? ¿No? El arte debe buscar la satisfacción, la belleza y punto, pero no debe ser un medio para alcanzar otra cosa, ¿ya? Ahora, la obra de arte, fíjate, dice, debe pretender la validez universal. Eso significa ir de lo particular a lo general, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que una obra de arte verdaderamente bella concita el consenso. Es decir, una obra de arte de verdad es evidentemente bella para cualquiera, ¿sí? En ese sentido, logra la validez universal. El artista debe buscar que su obra sea apreciada por todos, ¿sí? Por eso es ir de lo particular a lo general. Es decir, no solamente que le agrade a él, que le agrade a su familia, que le agrade a los más cercanos o incluso que le agrade a su ciudad, a su país. No. La verdadera obra de arte para Kant alcanza validez universal en el sentido de que puede ser apreciada por todos, por cualquier ser humano, en cualquier contexto, en cualquier época, de cualquier cultura, etc. ¿Ya? Ahora dice, esta universalidad tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. Claro, tiene un componente subjetivo en el sentido de que el sujeto, o sea, los seres humanos, las personas, somos los que valoramos esa belleza, pero no significa que sea relativo, no, sino que en los sujetos, en los distintos sujetos, en cada uno de nosotros hay un sentido común. Y ese sentido común es el que hace que a pesar de nuestras diferencias, ¿no? De que yo sea mujer, tú seas hombre, quizás, de que yo haya nacido en Perú y tú hayas nacido en Alemania, lo que sea, a pesar de esas diferencias, todos nosotros podamos apreciar de la misma forma una obra de arte. Por eso es universal, ¿sí? Es subjetivo en el sentido de que o sea, de cada uno de nosotros parte este sentido común. Pero el sentido común al mismo tiempo hace que todos tengamos la misma percepción, ¿se entiende? Y por eso todos podemos valorar una misma obra de arte de la misma forma. Por eso, por ejemplo, Kant diría, el David de Miguel Ángel puede ser apreciado por cualquier persona, de cualquier cultura. ¿Quiénes van a ver el David a Florencia, Italia? Personas de todos los países, de todas las edades, de todas las condiciones sociales,
¿no? O sea, todos, cualquiera pueden apreciar esa obra de arte de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay un sentido común que hace que todos tengan la misma percepción, ¿no? De que es una obra de arte bella, ¿ya? Ahora dice, los juicios del gusto, ojo, cuando dice los juicios del gusto se refiere a los juicios estéticos, es decir, al hecho de decir, por ejemplo, esta obra es bella, eso es un juicio del gusto. Esta obra es fea, ese es un juicio de gusto. Es decir, juzgamos de acuerdo al gusto, de acuerdo a, digamos, nuestra percepción de la belleza, ¿ya? Los juicios del gusto dan origen a una universalidad subjetiva, mientras que los juicios morales estructuran su universalidad objetivamente. ¿A qué se refiere esto? Mira, los juicios del gusto dan origen a una universalidad subjetiva, mientras que los juicios morales, estos son los juicios de la ética, pues, ¿no? Estructuran su universalidad objetivamente. Se refiere a lo siguiente, se refiere a que la universalidad subjetiva se refiere a que los sujetos, los distintos sujetos, tienen un sentido común, ¿no? Y por eso es que se puede alcanzar una universalidad cuando nosotros apreciamos una obra de arte, ¿no? Por ese sentido común que está en cada uno de nosotros, ¿ya? Que está en nosotros. Pero dice, mientras que los juicios morales estructuran su universalidad objetivamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos algo por lo moral, es decir, decimos esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, por ejemplo, robar es malo, ¿no? No tiene que ver con lo subjetivo, sino con lo objetivo, porque robar es malo en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, ¿sí? Y no hay excepciones, ¿ya? No hay excepción. Y no surge esa regla de mí mismo, o sea, no es algo personal, no es algo particular, sino que es una ley que está, por decirlo así, fuera de mí. Yo puedo descubrir cuál, digamos, qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer a través de mi razón, sí, porque soy un ser racional, sí. Pero no es que esa ley esté dentro de mí, esa ley en realidad está como fuera de mí, ¿sí? Yo descubro esa ley con mi razón, porque soy un ser racional y puedo entender qué es lo que debo hacer, qué es lo correcto, ¿sí? Pero es algo objetivo, no es algo que esté dentro de mí, no es algo subjetivo, a diferencia del sentido común, que para Kant sí es subjetivo porque sí se encuentra dentro de nosotros, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a la época contemporánea. Vamos a ver la teoría estética de Hegel y la teoría estética de Nietzsche, ¿ya? Ahora, mira, cuando hablamos de Hegel hay que recordar lo siguiente. Hegel considera que hay una especie de evolución de la idea, ¿ya? La idea, si lo quieres entender de manera simple, en realidad es Dios, ¿ya? Pero Dios no pienses en el Dios cristiano, el Dios, digamos, que nosotros asociamos con el cristianismo necesariamente, que es bueno, perfecto, omnipotente, omnipresente. No, no, Hegel no le da esas cualidades, ¿ya? Simplemente Dios en el sentido de un ser supremo, ¿ya? Mira, Hegel dice que el arte es la expresión sensible de la idea. ¿Por qué? Porque la idea, que es este espíritu, este ser supremo, pasa por etapas, ¿ya? Digamos, desde el inicio, ¿ya? Hasta su pleno desarrollo en la actualidad, pasa por etapas. La primera etapa es el arte. Por eso dice, el arte es la expresión sensible de la idea. Recuerda que Hegel es un idealista, porque parte de la noción de idea, que es algo abstracto, digamos, ¿no? No es algo concreto, no es algo material, es algo abstracto. Y la idea se va desarrollando, es decir, va alcanzando, por decirlo así, un grado de abstracción cada vez mayor. La primera forma de manifestación de la idea es el arte, porque el arte es lo más sensorial que existe. Después viene la religión y después viene la filosofía. Si te das cuenta, la filosofía es más abstracta que la religión y la religión es más abstracta que el arte, ¿ya? El arte es, digamos, el primer nivel. Por eso es la expresión sensible de la idea, ¿ya? Sensorial. A través del arte, la idea, el ser supremo, se conoce de alguna manera,
pero se conoce desde un punto de vista sensorial. Ahora, ¿quiénes hacen el arte? Los hombres, pero los hombres son precisamente el medio a través del cual el Ser Supremo se conoce. Los seres humanos somos los medios a través de los cuales la idea, el Ser Supremo, se conoce. Primero, el ser humano usa lo sensorial principalmente, es decir, el arte, para autoconocerse, para expresar su espiritualidad. Luego la religión como una manera más sofisticada y luego la filosofía como una manera más sofisticada todavía. Ahora, la estética estudia la belleza artística y la belleza del espíritu. Ojo, para Hegel, la estética no solamente estudia la belleza, digamos, sensorial, sensible, sino también la belleza que está asociada con las ideas, ya con los ideales. Por eso es que Hegel va a valorar más el tipo de arte que transmite ideas. O sea, no solamente la belleza artística en el sentido de la que nos atrae, nos parece bonita, sino también la belleza del espíritu, es decir, la belleza de las ideas, la belleza de los ideales. La estética también estudia eso. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros apreciamos una obra, una pintura, Hegel va a decir, nos percatamos de que hay ciertas pinturas que no solamente son atractivas, ¿no? O sea, no solamente nos generan placer al verlas, sino que también están transmitiendo una idea, ¿no? Las grandes obras de arte para Hegel, sobre todo, son las que nos transmiten ideas, ¿ya? Luego vamos a ver un poco de eso cuando veamos los tres tipos de arte de los que habla Hegel. Luego dice, la belleza de la naturaleza es imperfecta, pero es superada por la artística, ¿ya? Es decir, podemos encontrar belleza en la naturaleza, claro, por ejemplo, cuando vemos un paisaje, ¿no? Vemos un atardecer, vemos un bosque, ¿no? Vemos una laguna, una playa. ¿Vemos belleza? Sí. ¿Hay belleza en la naturaleza? Sí, pero para Hegel no es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque ya todo está dado, ya todo está hecho, ¿sí? La naturaleza sigue ciertas reglas, no puede romper esas reglas, ya está hecha de determinada forma. En cambio, la belleza del arte es distinta porque la belleza del arte revela libertad. El artista tiene libertad y como tiene libertad, puede hacer cosas que la naturaleza no puede hacer, porque la naturaleza se rige por reglas, ¿no? Las cosas son de determinada forma, no puede violar esas reglas. En cambio, el artista, como puede crear algo completamente nuevo, puede perfeccionar incluso la belleza de la naturaleza, puede mejorarla, ¿no? Incluso puede corregir los defectos de la belleza natural, porque en la belleza de la naturaleza también pueden haber defectos, imperfecciones, y el artista puede superar esas imperfecciones con su arte, ¿ya? Ahora, hay tres tipos de arte, fíjate, simbólico, clásico y romántico. Si te percatas, de alguna forma para Hegel, esto tiene que ver con el desarrollo de la historia. Recuerda que Hegel valora mucho la historia. Entonces, siempre él lo que hace es, de alguna forma, mostrar cómo ha habido una evolución a través de la historia, ¿no? En el arte ha habido una evolución, sí. Porque primero, o sea, las primeras manifestaciones del arte se dieron en el mundo hindú y egipcio. Fíjate, ¿ah? La arquitectura es lo que resalta en estas culturas, ¿o no? Por ejemplo, en Egipto, ¿qué es lo primero que pensamos cuando pensamos en Egipto? Las pirámides. ¿Y qué son las pirámides? Arquitectura, ¿no? Son grandes mausoleos, ¿no? Arquitectura. En el mundo hindú también lo que resalta es la arquitectura. Lo que llama más la atención, lo que más se desarrolló fue la arquitectura. Esto es lo que Hegel llama un arte simbólico, ¿ya? Un arte simbólico. Luego se desarrolla en Grecia y en Roma, fíjate, eso está después, porque Egipto es mucho más antiguo que Grecia y Roma, ¿no? Incluso la cultura hindú también es más antigua. Luego viene el arte clásico. El arte clásico es el arte de las antiguas civilizaciones Grecia y Roma. ¿Qué destacó? ¿Qué tipo de arte destacó en este periodo? Como te dije hace un momento, la escultura.
¿Cuáles son las obras más conocidas de Grecia en el ámbito artístico y en Roma? Las esculturas, ¿sí? Las esculturas de los dioses, los bustos de los grandes personajes, ¿no? Por eso es que nos han quedado todavía bustos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de varios filósofos. Las esculturas de cuerpo completo de atletas, ¿no? O de grandes políticos como Pericles, ¿no? De dioses, ya te dije también, ¿no? En los templos griegos, ¿no? La escultura es la que destaca en el periodo clásico. Y luego, fíjate, cada vez se va humanizando más. Mira, la arquitectura no es tan humana porque no refleja tanto el ser humano. En el periodo clásico, sí, porque la escultura es básicamente una escultura que representa al hombre, ¿sí? O sea, los bustos son bustos de grandes hombres. Las esculturas son esculturas de atletas, de políticos y de dioses, que en realidad los dioses tienen figura humana, si te das cuenta. Los dioses griegos, ¿no? Y los dioses romanos también tienen figura humana. Entonces, el arte se va humanizando, si te das cuenta. O sea, va adquiriendo más connotaciones humanas, ¿sí? Al paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿sí? Luego viene el arte romántico. El arte romántico es un arte cristiano, es un arte sobre todo que Hegel relaciona con su época, ¿ya? El arte romántico es un arte que surge en el siglo XVIII, ¿no? Tú debes haber visto en literatura probablemente, por ejemplo, el Sturm und Drang, ¿no? Sí. Esos movimientos románticos que exaltan, ¿no? Ciertas cualidades, ¿no? Ese es un arte cristiano para Hegel. ¿Por qué? Porque es un arte que ya no solamente exalta el cuerpo, digamos, ¿no? Las cualidades corporales del hombre, sino también las cualidades espirituales del hombre. Es decir, a través de este arte romántico también se van a transmitir ideales, ideas, la idea de pasión, la idea, ¿no? De naturaleza, de libertad. La poesía romántica, por ejemplo, lo que busca es expresar libertad. La música romántica busca expresar libertad. La pintura también, ¿no? La subjetividad humana, ¿sí? Entonces es como que el arte se va humanizando cada vez más, ¿no? Y al humanizarse, busca cada vez más expresar ideas, ¿sí? Expresar ideas. En ese sentido, el arte se hace más, digamos, más libre, más humano, ¿no? Sí, se acerca a este ideal del que habla Hegel, que es un ideal finalmente, digamos, racional, ¿no? O sea, en el sentido de cuál es la cualidad principal del hombre, la razón y la libertad. Es un arte más humano, el arte cristiano, ¿no? Que busca transmitir estas ideas, que tiene al hombre como centro, ¿no? Por eso le llama cristiano. Recuerda, ¿cuál es el centro de preocupación del cristianismo? El ser humano, ¿no? Luego tenemos a Nietzsche. Mira, Nietzsche, que ya es siglo XIX, ya nace y muere en el siglo XIX, destaca la importancia de lo dionisiaco. Tú recuerda que Nietzsche habla de lo apolíneo y lo dionisíaco, se refiere a las, digamos, dos dimensiones del ser humano. El hombre es, por un lado, apolíneo y por otro lado, dionisíaco. Estos dos términos recuerda que surgen de los nombres de los dos dioses para Nietzsche más importantes de la cultura griega, porque reflejan una parte de la vida del hombre. Apolo representa la parte racional del hombre, ¿no? Apolo representa la razón, la luz, el orden, la prudencia. Es el dios de la música, ¿no? Mientras que Dionisos representa la pasión, los sentimientos, el caos, ¿no? Es el dios del vino, ¿no? Entonces, ambos dioses, si te das cuenta, reflejan una parte de la vida humana, la parte racional y la parte pasional, ¿no? La parte caótica, que es Dionisos, y la parte prudente. En realidad todos los hombres poseemos estos dos elementos, estas dos partes, estas dos esferas. Normalmente, digamos, en nuestro día a día, obviamente tenemos que seguir las reglas, tenemos que seguir ciertas normas, tenemos que comportarnos de manera correcta, tenemos que
cumplir con los estándares pues, sociales y todo lo demás, ¿no? Pero hay una parte de nosotros que, aunque no se manifiesta en el día a día, está ahí, ¿no? Que es lo dionisíaco. Entonces, para Nietzsche, el arte se vincula principalmente con lo dionisíaco. ¿Por qué? Porque precisamente el arte es una esfera de libertad, es una esfera en la que el artista puede manifestar una serie de aspectos pasionales y emocionales de los cuales nosotros normalmente no hablamos en nuestro día a día. Por eso mismo, si tú te acuerdas, debes haberlo visto en literatura, el teatro griego, ¿qué tenía como finalidad? La representación de las tragedias, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el objetivo? ¿Te acuerdas cuál era el objetivo de la representación de las tragedias? Cuando se representaban en el teatro, ¿cuál era la finalidad? ¿Qué se buscaba? ¿Mm? Eso lo han visto en literatura, me imagino. ¿Qué pasaba cuando los Profesora, ciudadanos... Dime, Wendy. eh, era algo así como una liberación, como... Claro, la liberación de las pasiones. Muy bien, Alessandro, también. Muy bien. Las catarsis. La catarsis, la liberación de las pasiones. Si te pones a pensar, a ver, ¿por qué tengo que liberar pasiones? Ah, porque tengo pasiones ahí contenidas, ¿sí o no? O sea, yo no puedo liberar lo que no tengo. ¿Qué es lo que libero a través de la catarsis? Libero mis pasiones. Es decir, yo soy un ser pasional. Ahora, ¿por qué tengo que liberar mis pasiones? Porque las pasiones normalmente no las libero, porque en el día a día tengo que ajustarme a ciertas normas, leyes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, a través del teatro, que es arte, ¿no? A través de la tragedia, se manifestaba una serie de pasiones. El actor manifestaba pasiones, por ejemplo, Edipo, ¿no? Si tú ibas a ver Edipo, en el momento en que Edipo se arrancaba los ojos cuando se enteraba, pues, ¿no? Después de enterarse, mejor dicho, de que se había casado con su madre, que había matado a su padre y todo lo demás, en una tragedia, se arrancaban los ojos. ¿Qué mostraba ahí? Una pasión. Y el espectador, o sea, el que iba a ver esa representación, se sentía conmovido por eso, ¿sí o no? ¿Sí? Se identificaba de alguna manera con el personaje también y lloraba. La gente cuando iba al teatro lloraba, ¿no? Es como cuando uno ve una película, si te das cuenta. Ves una película que te da mucha pena, la historia, y lloras. ¿Qué estás haciendo? Estás liberando pasiones, ¿sí? Entonces, para Nietzsche, el arte está relacionado con lo dionisíaco, porque lo dionisíaco es lo pasional. Y el arte permite, según él, precisamente mostrar ese lado pasional del hombre. Por eso el verdadero arte es el que nos conmueve. El verdadero arte es el que nos ayuda a liberar las pasiones, no el arte racional. Para Nietzsche, un arte racionalista no es arte, porque precisamente lo que está haciendo es negar, por decirlo así, u ocultar esa parte dionisíaca, que es la parte que nosotros normalmente ocultamos, lo cual sería contradictorio, ¿no? Si tú quieres hablar, pues, de manera racional, a filosofía, ¿no? Pero si haces arte, lo que tienes que hacer más bien es mostrar esa parte pasional del hombre, ¿no? Por eso a través del arte los artistas se permiten hablar de cosas que normalmente no hablaríamos, ¿no? Por ejemplo, plantear que alguien se acostó con su madre y tuvo hijos con su madre. ¿En dónde vamos a ver algo así? Pues en una película, en una obra de teatro, ¿no? ¿Sí? El arte nos permite hacer eso, hablar de esos tabúes o hablar, obviamente no de manera racional, ¿no? Sino a través de la representación artística de este tipo de cuestiones que normalmente no abordamos en nuestro día a día. Ahora, el arte, en ese sentido, fíjate que dice Nietzsche, es una forma de superación del nihilismo a través de la instauración de valores vitales. ¿Por qué se supera el nihilismo? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que el nihilismo, ojo, Nietzsche no es nihilista, al contrario. El nihilismo es una situación en la que ya no crees en nada, ¿no? Que niega. Nihilismo viene de nihil. Nihil significa nada. Cuando tú niegas todo, es decir, cuando dices, no, los valores no sirven, el cristianismo no sirve, ¿no? No existe Dios, ya. Eso aparentemente es lo que hace Nietzsche, pero Nietzsche dice, si nos quedamos solamente en la negación y decir, no, Dios no existe, soy ateo, ¿no? Los valores no existen, ya. Te quedas en lo negativo, en la negación. Eso es peligroso, porque ¿cómo sigues viviendo? Si ya no crees en nada, si cuestionas todo, ¿cómo sigues viviendo? Para Nietzsche,
No basta en quedarnos en la negación, sino que hay que construir algo nuevo. O sea, ya, niegas lo tradicional, niegas la religión que has aprendido desde pequeño, está bien, pero ¿qué creas a cambio? Crea algo. Eso es superar el nihilismo. ¿Ya? Por eso dice, a través de la instauración de valores vitales. ¿El arte es una forma de superar el nihilismo? Sí, porque el arte es creación. A través del arte creamos algo nuevo. A través del arte mostramos el valor de la vida, la emoción de vivir. A través del arte podemos reconocer que la vida es maravillosa a pesar de ser trágica, a pesar de todos los problemas. La vida sigue siendo valiosa. Eso es lo que nos permite el arte, ¿sí? Entonces, para Nietzsche, el arte, la vida del artista, es una vida que puede superar el nihilismo, es una alternativa, es una vía para superar el nihilismo, ¿ya? Y ya hablamos de esto último que dice, ¿no? La naturaleza irracional del ser humano debe salir a flote cuando se hace una obra de arte. En este sentido que dijimos hace un momento, como todas las pasiones, las emociones, los sentimientos, que es el aspecto irracional del hombre, se muestran a través de la obra de arte, ¿no? Que es algo que no nos permitimos en otros contextos, en otros ámbitos de nuestra vida, pero a través del arte sí, a través del arte sí puede darse esa liberación del lado irracional, pasional del hombre, ¿ya? Bien, ahora vamos a los movimientos del arte contemporáneo, ¿ya? Acá vamos a ver, esta es la segunda parte, digamos, acá vamos a ver algunos de los movimientos más importantes de el arte contemporáneo, que es el arte que surge a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Mira, para que tengas una idea general, ¿no? ¿Por qué vemos estos movimientos? En realidad, si nosotros habláramos de arte en general, tendríamos que hablar horas, ¿no? Porque el arte es muy amplio, o sea, hay distintas épocas, el arte egipcio, está el arte griego, el arte romano, el arte medieval, porque también hubo arte en la época medieval, tenía sus propias características, el arte renacentista, que como tú debes saber es la época en la que se da más producción artística, el arte del Renacimiento, luego viene el arte neoclásico, el arte romántico. En realidad, el arte se ha desarrollado, como tú sabes, en todas las épocas de la historia humana y es amplísimo. No podemos ver todo, pero lo que vamos a ver hoy día es básicamente una época del desarrollo del arte, que es lo que conocemos como movimientos del arte contemporáneo. Arte contemporáneo porque es el arte, digamos, más reciente, arte del siglo XIX y del siglo XX, ¿ya? Mira, en primer lugar, ¿qué tienen en común estos movimientos? Fíjate, dice, prevalece el espíritu vanguardista. Vanguardista. Si te das cuenta, vamos a ver un periodo muy pequeño, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Es un periodo muy corto el que vamos a ver, un periodo de más o menos 60 años, 70 años, ¿ya? ¿Qué es el espíritu vanguardista? ¿Qué significa vanguardia? ¿Qué significa vanguardista? ¿Alguien sabe? Damaris, ¿a qué se refiere con los valores vitales? Se refiere al valor de la vida, a valorar la vida. Se refiere a valorar la vida. Recuerda que Nietzsche critica el cristianismo precisamente porque nos dice que hay una vida después de la muerte que es mejor que esta vida. Y para aspirar a vivir esa vida después de la muerte, esta vida no importa mucho, ¿no? Entonces sacrifica tu vida acá porque si tú eres humillado, ofendido, maltratado en este mundo, en el otro mundo vas a ser feliz, ¿cierto? Da la otra mejilla. Ya, eso es antivital, dice Nietzsche. Es antivital, va en contra de los valores vitales. ¿Cómo vas a renunciar a tu vida acá? ¿Cómo no te va a importar tu vida en este mundo por pensar que hay otra vida después de la muerte? ¿Y qué pasa si no hay ninguna vida después de la muerte? Estás sacrificando tu vida. Entonces, qué es lo más valioso que tú tienes? Tu vida acá en este mundo. Es lo único de lo que tienes seguridad. Por eso los valores vitales se refieren a todo lo que hace que tú vivas de manera plena en este mundo. ¿Sí? A eso se refiere. Bien. Te decía, ¿qué es la vanguardia? ¿Qué significa vanguardia?
sale de lo común, de lo que ya está establecido. A ver, porque dice, prevalece el espíritu vanguardista, ¿no? Vanguardia o vanguardista se refiere a los que van delante. Es un término en realidad que surge en el ámbito militar. La vanguardia, ¿sí? Los de la vanguardia son los soldados que van en primera línea. Esa es la vanguardia, los primeros, los de avanzada, los que están adelante. ¿Y por qué dice espíritu vanguardista? Porque se refiere a los que están adelantados a su época. ¿Se entiende? Los innovadores, los que van delante, es decir, los que se han atrevido a avanzar, los que se han atrevido a estar delante, a innovar, los que rompen con los parámetros antiguos, los que rompen con los parámetros estéticos clásicos o renacentistas. Porque el Renacimiento, como tú recordarás, es un movimiento que surge en el siglo XV, ¿no? Que imita el pasado clásico, el pasado griego, romano, ¿no? Y esos cánones estéticos del Renacimiento, que surgió en el siglo XV, van a permanecer hasta el siglo XIX. O sea, en mayor o menor medida, de alguna forma, todos los movimientos que vienen después del Renacimiento hasta el siglo XIX son una imitación o tienen como referencia al menos los cánones estéticos del Renacimiento. Pero los movimientos del arte contemporáneo, estos que vamos a ver ahora, rompen con esos parámetros estéticos, ¿sí? Entonces se atreven a hacer algo distinto, a hacer algo nuevo, ¿sí? ¿En qué sentido? En las técnicas, en el uso del color, en los mensajes que quiere transmitir, etc. Una característica esencial de la que te podrías percatar si tú conoces un poco de arte o revisas, te vas a dar cuenta de lo siguiente. El arte renacentista, el arte clásico, el arte neoclásico, romántico, generalmente busca, o sea, digamos, lo que representa, generalmente son personajes históricos importantes, momentos históricos importantes. Por ejemplo, hay una famosa pintura que se llama La libertad guiando al pueblo, con una mujer con la bandera de Francia, ¿no? Con el busto desnudo, que representa precisamente la Revolución Francesa, pues, ¿no? La libertad, el ideal de la libertad, ¿no? Que había triunfado en Francia con la Revolución Francesa. Eso que representa un momento histórico importante, la Revolución Francesa. Si tú ves la escuela de Atenas, la famosa pintura donde aparece, que vimos hace un rato, ¿no? Donde aparece Platón y Aristóteles y están alrededor un montón de personajes, esa es una pintura del Renacimiento, ¿no? Del siglo XV. Es una pintura hecha por Rafael Sanzio, ¿ya? Entonces, si te percatas, en todas esas pinturas hay algo en común. Representan personajes históricos, momentos importantes, ¿ya? O eventos importantes. Hay una pintura también, por ejemplo, que representa la muerte de Sócrates, ¿no? Sócrates a punto de beber la cicuta antes de morir, ¿no? Entonces, ese tipo de pinturas era muy común, pero en esas pinturas que vamos a ver hoy día te vas a dar cuenta de que no hay motivos históricos, no hay personajes importantes, ¿no? Entonces ahí hay un cambio. Hay un cambio también en la técnica. Si te das cuenta de la pintura, sobre todo la que está arriba, la primera, Impresión del Sol Naciente, no hay una intención de representar fielmente cada detalle de la realidad, ¿no? O de usar líneas muy definidas, ¿no? Las líneas son muy indefinidas. Si te das cuenta, se nota que ha sido hecha muy rápido, a la apurada, por decirlo así, con trazos muy cortos. Y eso no es casualidad, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de cambios, ¿ya? Entonces, el primer movimiento vanguardista, el primer movimiento que vamos a estudiar es el impresionismo, ¿ya? El impresionismo. El impresionismo es la primera corriente que surge, ¿ya? La primera corriente del arte contemporáneo, la primera corriente vanguardista. Nace en Francia en 1872. Y es un movimiento básicamente francés, por eso que te vas a dar cuenta que todos los representantes son franceses. Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Paul Cézanne, todos son franceses, ¿ya? Todos son franceses. ¿Qué caracteriza sus pinturas? Fíjate, sobre todo en la primera, la que está arriba, se nota claramente el color, ¿no? Llama la atención el color. Llama la atención también las luces y las sombras. Fíjate, hay unas embarcaciones como unos botecitos y se ve
¿Qué cosa? Las sombras del bote en el agua, el reflejo de la luz del sol en el agua, ¿no? Y también la luz más brillante en ciertas partes del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Captar colores, captar la luz, las sombras y plasmar esos colores, esas luces y esas sombras en sus cuadros. Ahora, normalmente estas obras, si te das cuenta, no son tan definidas, o sea, lo que te decía hace un momento, se nota que los han hecho rápido, sobre todo la de arriba. ¿Por qué? Porque quieren captar el color de un momento específico. Tú sabes que un atardecer no es igual a otro, un amanecer no es igual a otro. En un atardecer puede ser que esté todo muerto y esté gris, y puede ser que otro día se vean un montón de colores en el atardecer, ¿no? Un atardecer es más morado, otro es más naranja, etcétera, ¿no? Entonces, si tú quieres captar un momento, un color del día, de ese atardecer específico, de ese amanecer, tienes que apurarte, pues no puedes regresar al día siguiente para seguir pintando porque ya no va a ser igual. Entonces, por eso es que estas obras normalmente son hechas así rápido y por eso es que tienen estos trazos así bien cortitos, si te das cuenta, ¿no? Así un poco a la apurada, ¿no? Porque tienen ese interés de captar la luz, el color, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene el impresionismo? Que son obras hechas al aire libre, fíjate, ¿no? Hechas al aire libre. Generalmente cerca al agua, fíjate en la segunda, la de abajo, también está el agua presente, porque el agua nos permite reflejar precisamente los colores, pues la luz, ¿no? Las sombras, los colores de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, todas las obras del impresionismo, de los impresionistas, son de este tipo, al aire libre, cerca al agua, en ríos, en lagos, en picnics, o si no, escenas de la vida cotidiana, sí con personas, pero al aire libre, cafetines al aire libre, ¿no? Restaurantes, pero al aire libre. Y todos son de la vida parisina, si te das cuenta, porque todos son obras francesas, ¿no? Todas al aire libre. ¿Por qué al aire libre? Porque en el aire libre es donde mejor podemos captar los colores de la naturaleza, ¿no? Las sombras, la luz, ¿no? De la naturaleza, ¿ya? Ahora, vamos al expresionismo, ¿ya? Mira, acá ya vemos una cierta diferencia. Acá ya es más radical la diferencia con respecto al arte anterior, porque esto sí rompe con varios parámetros. Este de acá también, pero no tanto todavía. Acá sí se veía un cambio más radical. El expresionismo, fíjate, a diferencia del impresionismo, que por cierto toma su nombre, fíjate, impresionismo toma el nombre impresionismo de la obra, la primera obra impresionista, ¿no? Hecha por Claude Monet, Impresión del Sol Naciente, ¿no? De ahí toma el nombre el movimiento, porque Monet es el primero en crear una obra con estas características, ¿no? Fíjate la diferencia, el impresionismo busca representar la naturaleza, el aire libre, el exterior. El expresionismo ya no busca representar el exterior, busca representar el interior, expresar las emociones. No es un arte volcado hacia afuera, sino más bien hacia adentro. Quiere explorar las emociones, los sentimientos del artista y expresar esas emociones, eso que tiene el artista en el interior, expresarlo a través de la obra. ¿Te das cuenta? El expresionismo no es un movimiento francés como el impresionismo, es más bien un movimiento alemán, ¿ya? Es un movimiento que nace en Alemania a inicios del siglo XX y surge como crítica al impresionismo, ¿ya? ¿Por qué lo critica? Uno, por lo que ya dijimos, porque el impresionismo está volcado hacia afuera, mostrar la belleza de la naturaleza, las luces, las sombras, el color. El expresionismo busca mostrar el interior del artista, expresar lo que el artista lleva dentro. Las emociones, los sentimientos, la angustia, el dolor, la tristeza, todo eso, todas esas emociones y pasiones que el artista lleva dentro, expresarlas. Y además también es crítico con el impresionismo porque si te das cuenta, el arte impresionista no es un arte desagradable, o sea, es un arte incluso que puede ser decorativo, ¿no? O sea, es un arte que puede servir de adorno, ¿no? No es incómodo,
¿no? Es un arte burgués, incluso, porque muestra escenas de la vida de las personas de Francia de esa época, ¿no? Que almorzaban, tomaban café, iban de picnic, ese tipo de cosas. El arte expresionista no es cómodo, no es decorativo, no busca agradar la vista. Y no es casualidad que haya nacido en Alemania, fíjate, en 1912, una época dura para Alemania, que se va a poner peor luego con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como tú sabes. El expresionismo se va a desarrollar desde 1912 en adelante, ¿no? Y estas características que vemos en estas pinturas no solamente se van a ver en pintura, sino también en cine, porque el expresionismo también tiene su manifestación en el cine. Las primeras películas de terror de la historia del cine se dan en esta época en Alemania, ¿sí? Las primeras películas, por ejemplo, de vampiros, ¿no? O de seres, digamos, que pueden generar miedo, son de esta época en Alemania, que de alguna forma manifiesta también lo que se vivía en Alemania. El expresionismo busca expresar todo lo emocional y pasional del hombre, que en muchos casos puede ser negativo, pues. La guerra que demostró para los alemanes, que el hombre no es un ser netamente racional, que el hombre también se guía por las pasiones y que a veces las pasiones humanas pueden llevar al hombre a convertirse casi en un monstruo. Por eso el cine expresionista alemán lo que busca es manifestar no monstruos en este sentido sobrenatural, sino más bien mostrar que el ser humano también puede ser un monstruo. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, sostiene un arte con visión interior porque busca manifestar, expresar el interior del artista y enfatiza los sentimientos, las emociones de manera subjetiva a la naturaleza. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, digamos, cuando encontramos paisajes, entre comillas, estos paisajes son, o sea, no buscan representar la realidad. Si te das cuenta en la pintura donde hay varios personajes, ¿no? Un señor con un sombrero de copa, la señora y todo, hay como una especie de paisaje atrás, pero ese paisaje evidentemente no existe, o sea, no está así. El paisaje, la naturaleza es también deformada para mostrar las emociones del artista, ¿no? Es decir, se muestra el paisaje pero de manera subjetiva. Muestra la naturaleza pero de manera subjetiva, no objetiva. Porque si fuera objetiva, no sería así, porque no hay paisaje de ese tipo, ¿no? O sea, el cielo no sería pues un rojo tan intenso, sería quizás un no medio anaranjado, ¿no? Pero ¿por qué usan esos colores tan intensos que en la naturaleza no se encuentran? Porque su intención no es mostrar la naturaleza, su intención es mostrar las emociones y los sentimientos del artista a través de la obra. Y si te das cuenta, por eso es que usan colores muy fuertes, rojo intenso, azul intenso, amarillo intenso. ¿Por qué? Porque el color tiene un impacto psicológico, ¿cierto? El color tiene un impacto psicológico en el ser humano. Y lo que busca el expresionismo precisamente es no solamente que el artista exprese sus sentimientos y sus emociones, sino lo que busca es que el que observa la obra sienta lo mismo que sintió el artista cuando hizo la obra. Es decir, generar ese impacto psicológico en el espectador, que el espectador también sienta lo mismo, ¿sí? Por eso es que usa estos colores tan fuertes, ¿ya? Bien, luego tenemos el surrealismo. Ojo, el surrealismo, ¿ya? El surrealismo es un movimiento que va a tener muchas manifestaciones artísticas, no solamente en la pintura. Acá yo sé que tenemos ejemplos básicamente de la pintura, pero ten en cuenta lo siguiente, el surrealismo se desarrolló en pintura, en cine, en escultura, en literatura también, poesía, novela, hay novelas surrealistas, hay poesía surrealista. El surrealismo es el movimiento de todos estos que estamos viendo, es el movimiento que tuvo más desarrollo, que tuvo más influencia también históricamente, que tuvo más influencia también intelectual, porque las bases del surrealismo, las bases teóricas del surrealismo son intelectuales, ¿no? O sea, tiene mayor base intelectual, pero a su vez el surrealismo va a influir también en muchos pensadores, es decir, en la reflexión que van a hacer muchos pensadores acerca de este tipo de arte. ¿Ya? Entonces, repito, no solamente existe pintura surrealista, también hay cine surrealista, ¿ya?
también hay escultura surrealista, también hay literatura surrealista. El surrealismo nació en Francia, pero, como te darás cuenta por los nombres de los representantes, y eso también es importante, el surrealismo se extendió a distintos países de Europa. A diferencia del impresionismo que era francés, el expresionismo que básicamente era alemán, el surrealismo va a tener influencia en Italia, en Francia, en Alemania, en España y en muchos países europeos. Ya va a tener representantes en muchos países de Europa. Nace en Francia en 1924. Recuerda, como te decía hace un momento, que también hay literatura surrealista y en realidad las bases teóricas del surrealismo las da un literato, que es André Breton, pensador y literato, ¿no? Escritor, André Breton, ¿ya? André Breton, esto es información adicional, ¿no? Te estoy dando para que lo tengas presente, porque no está en la separata, pero yo creo que es importante. André Breton escribe el manifiesto surrealista. Luego, si deseas, lo puedes buscar en internet porque en realidad es un tema conocido, debe estar en Wikipedia, ¿no? El manifiesto surrealista, ¿ya? El manifiesto surrealista es un escrito, ¿ya? Un escrito donde se explica cuál es el objetivo del surrealismo, qué busca el surrealismo. ¿Ya? Esta corriente artística. ¿Y qué explica André Breton? Bueno, lo que él dice es que el surrealismo pretende mostrar los mecanismos automáticos de la conciencia, es decir, del inconsciente, mejor dicho, ¿no? De esa parte del hombre que normalmente permanece oculta. Cuando hablamos de inconsciente, inmediatamente pues tú piensas en el psicoanálisis, ¿no? Por eso dice ahí, fíjate, tomó ideas del marxismo, la idea de la revolución, y del psicoanálisis, lo inconsciente y lo irracional. Fíjate, el psicoanálisis estudia el inconsciente, ¿cierto? Y el inconsciente es esa parte de nuestra psique, ¿no? Que se mantiene como oculta en nuestro día a día, ¿no? ¿Te acuerdas que Freud dice que nosotros, bueno, seguimos las normas, ¿no? Las reglas de la sociedad, de nuestro día a día, pero precisamente como tratamos de acomodarnos a esas reglas, cumplir con esas reglas, esos elementos pasionales, emocionales que todos los seres humanos tenemos, los ocultamos, los mantenemos ahí, ¿no? Que están en el inconsciente y que se manifiestan a través de los sueños, ¿te acuerdas? Por eso es que Freud escribe un famoso libro que se llama La interpretación de los sueños. La terapia psicoanalítica, ¿no? O sea, los psicoanalistas, básicamente lo que hacen es analizar tus sueños para ver cuáles son esos elementos que están ahí ocultos, ¿no? En tu inconsciente, que son los que te producen quizás alguna perturbación, algún problema, ¿no? Entonces, siendo consciente de lo inconsciente, es decir, racionalizando lo inconsciente, puedes encontrar la razón de por qué tienes ciertos problemas y puedes ir mejorando con la terapia, ¿no? Entonces, los sueños son ese medio a través del cual se manifiesta el inconsciente. Por eso es que nuestros sueños a veces son absurdos, son ilógicos, no tienen mucho sentido. Ocurren cosas que no ocurren normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ahí se manifiesta lo que nosotros deseamos, queremos, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras ilusiones, lo que no podemos hacer en nuestra vida real, pues, ¿no? Se va manifestando en los sueños, ¿no? Y por eso a veces como que no hay coherencia, a veces no hay lógica, ¿no? Porque se entremezclan una serie de aspectos de nuestra vida que mantenemos ocultos, ¿no? Entonces, el surrealismo toma como base el psicoanálisis, es decir, la idea de que hay una dimensión del hombre, hay una parte del hombre que es irracional y que es inconsciente, que está reprimida, ojo, reprimida normalmente, ¿no? Porque tenemos que ajustarnos a una vida donde hay reglas y normas y eso hace que todo ese aspecto esté reprimido. Y también toma ideas del marxismo. ¿Qué idea? La idea sobre todo de revolución. Porque hay algo en común, fíjate, entre marxismo y psicoanálisis. No son lo mismo, pero hay algo en común. El marxismo recuerda que pretende la liberación del hombre. Por eso es que los marxistas hablan de la revolución, una liberación política, una liberación económica donde no haya explotación, ¿no? Donde no hayan pues ricos y pobres, ¿no? Que todos sean plenamente libres, que nadie sea explotado, etc.
Y el psicoanálisis también habla de la libertad, pero no una libertad social, económica, política, sino una libertad, digamos, psicológica, ¿no? Es decir, que el hombre no mantenga reprimidos todos esos aspectos inconscientes, sino que pueda liberarse, ¿no? Es decir, que pueda manifestar ese aspecto inconsciente. Ahora, ¿cómo se da esa liberación? Para los surrealistas, esa liberación se puede dar, o sea, el artista tiene la posibilidad de liberarse a través del arte. Si a través de sus obras de arte el artista manifiesta sus deseos más reprimidos, es decir, su inconsciente, logra una liberación. Por eso los artistas surrealistas, ¿qué hacen? Básicamente se dejan llevar por su emoción, se dejan llevar por su inconsciente, se dejan llevar sin racionalizar su arte, sin tratar de darle coherencia, sin que haya lógica. Por eso Salvador Dalí, por ejemplo, que era un gran admirador de Freud, ¿no? ¿Qué hacía? Lo que hacía, y él mismo lo cuenta, es muchas veces después de dormir, o sea, se despertaba y apenas se despertaba a veces tenía una imagen que se le venía a la cabeza de un sueño que había tenido. Entonces, inmediatamente, antes de que comenzara a racionalizar el sueño, antes de que comenzara a olvidarse lo que había soñado, inmediatamente se ponía a pintar. Se ponía a pintar lo que había visto en el sueño. Y por eso es que sus pinturas, como te darás cuenta en su obra más famosa, que es La persistencia de la memoria, no tienen mucha coherencia, no tienen mucha lógica. Hay unos relojes derritiéndose, ¿no? Un árbol seco, hay como una especie de mar al fondo, hay parece como un ser, ¿no? Un animal o algo así en el suelo con un reloj encima. No tiene mucha coherencia, no tiene mucha lógica lo que ves. Y está bien, porque Salvador Dalí diría, bueno, no tiene lógica, pues porque es mi inconsciente. El inconsciente, lo irracional, no tiene lógica, pero debe manifestar algún deseo, algún aspecto reprimido de su personalidad. Entonces, para él es valioso eso, esa actividad artística, en tanto libera esa parte irracional, ¿no? Esa parte inconsciente que lleva dentro. ¿Ya? Entonces busca liberar al hombre y cambiar sus relaciones humanas y mejorar el mundo. ¿Por qué cambiar sus relaciones humanas? En este sentido del marxismo, pues, ¿no? De que no haya una, digamos, una explotación o no haya una represión por parte de otros individuos. Cuando tú sientes una represión, tratas de ocultar ciertos aspectos de tu personalidad. Cuando no te importa las relaciones sociales, es decir, cuando no te importan las jerarquías sociales, eres más libre de manifestar tu personalidad, de manifestar todos esos deseos, pasiones, etc. Entonces los surrealistas hacían eso. En la literatura, como te decía, también. Por eso es que los artistas surrealistas, los literatos, los poetas, por ejemplo, lo que practicaban era la escritura automática. La escritura automática consistía en escribir de corrido lo primero que se te viniera a la cabeza, ¿no? Entonces no tenías que seguir reglas, ¿no? Por ejemplo, en poesía, la poesía clásica sigue reglas, ¿no? El ritmo, la ritma, ¿no? Por la cantidad también este, de palabras, de letras, ¿no? Pero en el caso de la literatura surrealista no se quiere ceñir a ninguna regla, porque si tú te ciñes a la regla tienes que comenzar a descartar, pulir, pensar, ¿no? Y ahí ya entra el lado racional. Y el surrealismo, recuerda, apela por lo irracional. No racionalizar, ¿no? No darle sentido, no darle coherencia a todo, sino más bien dejar que el inconsciente fluya. ¿Sí? Dejar que el inconsciente fluya, dejar que la parte irracional aflore, ¿sí? Porque de esa manera el hombre se libera de esas pasiones, de esas emociones que normalmente mantiene ocultas por presiones sociales, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Eso también puedes ver en la crucifixión de Pablo Picasso que está abajo. Por si acaso, Picasso es representante principalmente del cubismo, pero Picasso tuvo sus etapas. Tuvo una etapa también surrealista, ¿no? Tuvo momentos en los que también experimentó con otras técnicas, con otros movimientos. ¿Ya? Si te das cuenta, en esa pintura tampoco hay mucha lógica, ¿no? O sea, no se logra
no se logra apreciar exactamente lo que está pasando. O sea, se ve más o menos porque el título también te da una idea, ¿no? Crucifixión, hay una cruz, ¿no? Vendría a ser un Cristo, Jesús, ¿no? Que está ahí siendo crucificado. Se aprecian más o menos algunos personajes, pero hay algunos elementos que no son claros, ¿no? Que no son muy lógicos, que no tienen mucho sentido. Eso es a propósito, ¿no? Porque lo que busca es manifestar esos elementos subjetivos, esos elementos irracionales inconscientes del artista, ¿ya? Bien. Y por último, vamos a ver también el arte pop, ¿ya? Mira, el arte pop es un movimiento que se va a desarrollar en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en estos dos países en la década de los años 50. ¿Por qué se llama arte pop? ¿Ya? O pop art, también se llama así, ¿no? Arte pop o pop art. Es el arte popular, ¿ya? Arte popular. Así como hay música pop, ¿por qué es pop? Porque es popular, es decir, es el gusto masivo, gusto de la mayoría de la gente. La mayoría le va a gustar, le va a llamar la atención, ¿no? Es un arte masivo. El arte pop hace esto a propósito. ¿Qué hace, por ejemplo? Usar personajes icónicos. Por ejemplo, Marilyn Monroe. ¿Quién no sabe quién es Marilyn Monroe? Claro, quizás ahora las generaciones más recientes ya no la tienen mucho como referencia, no la conocen mucho porque, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Pero en la época en la que Marilyn Monroe era pues la artista más conocida, la actriz más conocida, obviamente todo el mundo sabía quién era, ¿no? La tenían como una referencia importante de sus vidas, ¿no? Porque aparecía en muchas películas, era todo un símbolo del cine. ¿Ya? Entonces, el arte pop apela a esto, a usar la imagen de gente icónica, famosa. Aparte de Marilyn Monroe, por ejemplo, también usaban a Elvis Presley, ¿no? Elvis Presley en esa época también era muy conocido. Entonces, ¿qué hacía? Usaba la imagen y hacía un collage, por ejemplo, o hacía una serie de técnicas para darle color. Si te das cuenta, los colores son llamativos, el personaje que representa es un personaje llamativo, conocido, ¿no? Lo cual, ¿qué nos lleva a pensar? Que el arte pop busca generar interés a cualquier persona de a pie. En otras palabras, el arte pop, y eso es lo central, hace esto porque cree que el arte debe estar al alcance de cualquiera. Es decir, el arte pop considera que el arte no debe ser elitista. Fíjate, si nosotros retrocedemos, ¿ya? Vamos a retroceder y vemos el arte surrealista o vemos el arte expresionista, sobre todo estos dos, ¿no? O el cubismo, no lo hemos visto el cubismo, pero el cubismo también tiene esa característica. Si tú ves este tipo de obras de arte, no las vas a entender, probablemente no te van a gustar, porque no entiendes, es un poco desagradable, los personajes son tristes, son extraños, son colores Mm, o sea, pueden ser llamativos, pero requieres de ciertos conocimientos previos para apreciarlo. ¿Me entiendes? O sea, necesitas saber ciertas cosas, ¿sí? Básicas de estos movimientos para entender un poco cuál es el sentido de estas obras. Y obviamente, si quieres apreciarlas con más profundidad, necesitas saber más cosas todavía, ¿no? No solamente esto que te he dicho, sino cosas más profundas, ¿no? Entender mejor el contexto, tener otros conocimientos también, ¿no? Entonces, no es un arte fácil de digerir, si te das cuenta. Es un arte un poco complicado, que tiene cierta profundidad psicológica, teórica, ¿no? Requiere ciertos recursos que cualquier persona no tiene. Recursos me refiero a la interpretación, a la capacidad de análisis, ¿no? Pero la mayoría de personas no tiene formación en arte. La mayoría de personas no tiene formación estética, ¿no? La mayoría de personas no tiene una formación cultural suficiente como para apreciar. No significa que estés de acuerdo, significa simplemente que puedas apreciar y analizar estas obras de arte, te gusten o no te gusten, ¿ya? Pero para apreciar una obra pop no es necesario tener ningún conocimiento. No es necesario porque no hay un significado oculto detrás de esto. O sea, simplemente buscan llamar la atención, busca que la obra genere interés
en cualquier persona, sea su nivel económico el que sea su nivel cultural el que sea. Entonces, el arte pop busca ser masivo, busca generar interés, atención en cualquier persona, en la mayoría de personas. Por eso toma símbolos de interés masivo, símbolos populares. Marilyn Monroe, personajes conocidos, ¿no? Pero además de eso, cómics, por ejemplo. Los cómics, los famosos cómics que ahora se han puesto de moda, comienzan a tener su, digamos, su desarrollo en esta época. Comienzan a hacerse cada vez más cómics con estas características, ¿no? Figuras llamativas, colores llamativos, que narran historias, digamos, simples, que cualquiera puede entender, ¿no? Que, fíjate, son símbolos normalmente negados por la élite. ¿Qué quiere decir? Que pues un intelectual ve a Marilyn Monroe y ya, o sea, no es algo de interés para la élite, no es algo que sea, que pudiera ser apreciado estéticamente para la élite. O sea, es algo muy vulgar. Desde el punto de vista de la élite no tiene interés, no tiene sentido, no tiene importancia, no tiene fondo, ¿sí? No tiene sustancia, ¿sí? Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de digamos, de los filósofos, de los pensadores, no tiene ningún interés. Pero el artista pop piensa más bien lo contrario, que son símbolos que deben ser reivindicados porque son símbolos de interés masivo. ¿Ya? Entonces lo que buscan es ir en contra de ese arte elitista, ¿ya? Que para ellos es el arte, por ejemplo, surrealista, el arte expresionista, el cubismo, todas esas corrientes que habíamos visto antes, o la mayoría de ellas, tienen un cierto tinte elitista desde el punto de vista del arte pop, porque requieren de ciertos conocimientos, porque se basan en ciertas ideas, porque buscan transmitir ciertas ideas. ¿El arte pop busca transmitir alguna idea? No, busca simplemente ser un arte que despierta el interés de cualquier persona, ¿ya? El representante más importante del arte pop fue Andy Warhol, ¿ya? Es el más conocido, es el que pinta estas famosas imágenes de Marilyn Monroe, ¿no? Las más conocidas, las latas de tomate, de sopa de tomate Campbell, ¿no? Las imágenes de Elvis Presley, todas esas las hace Warhol, ¿no? Que es el representante más importante del arte pop, ¿ya? Entonces, esa creo que es la última, sí, la última diapositiva que teníamos que ver, recuerda. Hay más, por si acaso, hay más movimientos del arte contemporáneo, no son todos. Hemos elegido estos porque son los más representativos, pero hay más. Por ejemplo, también está el modernismo, también está el cubismo, está el futurismo, el dadaísmo, hay muchísimos movimientos. Ahora, ¿yo qué te recomiendo? Si quieres ver algo más, quizás el cubismo, ¿no? Para que tengas más referencias, el cubismo y el modernismo son otras corrientes que podrías buscar por tu cuenta para que veas también qué características tienen, ¿no? Que también pertenecen a estos movimientos del arte contemporáneo. ¿Ya, chicos? Bueno, a ver, entonces, ya hemos terminado con esta parte. Ya hemos terminado con la semana de hoy. La próxima semana vamos a ver filosofía política. Ya, filosofía política. Bueno, antes de terminar con la clase, quisiera saber si tienen alguna duda para aprovechar estos minutos que nos quedan. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy? ¿Quieren repasar algo, alguna parte? ¿Quisieran repasar alguna parte, algún tema? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Pregunten con confianza, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre lo que hemos visto? Profesora, Sí, dime. ¿podría repetir, por favor, la parte de Immanuel Kant que decía universalidad subjetiva? Ah, ya. A ver, vamos a poner la diapositiva, ¿ya? Acá. Ya. La última parte, ¿no? Donde dice los juicios del gusto dan origen a una universalidad subjetiva. Eso, ¿no? Ya. Sí, A por ver. favor. Ya. Dice, los juicios del gusto. Mira, cuando habla de los juicios del gusto se refiere a los juicios estéticos. ¿Ya? Los juicios del gusto son los juicios estéticos. Por ejemplo, cuando yo digo, esa obra es hermosa, esa película es muy bella.
¿no? O esta novela, o este poema me gusta, o este cuadro es feo. Sea que yo diga que es bello, feo, agradable, desagradable, bueno, malo, en un sentido estético, esos son juicios del gusto, porque estoy juzgando desde el punto de vista del gusto estético, ¿ya? Dice, los juicios del gusto dan origen a una universalidad subjetiva. ¿Por qué una universalidad subjetiva? No en el sentido, porque sería contradictorio decir que la universalidad es relativa. Subjetivo no en el sentido de relativo, sino en el sentido de que surge del sujeto, ¿ya? Yo sé que la palabra subjetivo suele entenderse como relativo, pero no, en este caso no se está hablando de universalidad relativa, porque sería contradictorio. Se está hablando de una universalidad que surge del sujeto en el sentido de que cada uno de nosotros somos sujetos. Yo soy un sujeto, tú eres un sujeto, todas las personas somos sujetos. Y en los sujetos, se encuentra lo que Kant llama, fíjate, en el párrafo anterior, sentido común. ¿Ya? Por eso dice en el párrafo anterior, esta universalidad tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. ¿Ya? Es decir, hay un sentido común que está en cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo tengo sentido común, tú tienes sentido común, Pedro tiene sentido común, Juan tiene sentido común, Lorena tiene su sentido común, todos individualmente compartimos un sentido común. O sea, el sentido común se encuentra en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo es universal. Por eso, dice Kant, es que todos nosotros podemos coincidir en nuestros juicios estéticos. Por ejemplo, te puse el ejemplo, creo, del David de Miguel Ángel, la escultura, la famosa escultura El David, ¿no? De Miguel Ángel Buonarroti. Si tú vas a Florencia, a la Academia de Florencia, que es el lugar donde está la escultura, tú vas a ver que mucha gente se queda mirando asombrada esa escultura, ¿no? Y Kant diría, ¿y por qué? ¿Por qué todos se sorprenden frente a esa escultura? Porque todos comparten un sentido común. Es decir, cada uno dentro de sí tiene sentido común, pero al mismo tiempo es un sentido común compartido entre toda la humanidad, que hace precisamente que nosotros podamos apreciar esa obra como una obra de arte bella. Todos nosotros, no solamente yo, no solamente tal persona X, sino todos podemos compartir la misma percepción de esa obra como una obra de arte bella, porque ese sentido común se encuentra en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo es una idea compartida, digamos, es un sentido común compartido. Por eso es que logramos esa universalidad, ¿ya? Por eso es que hay una universalidad. Por eso dice, la obra de arte debe pretender la validez universal. ¿Qué significa? La obra de arte debe buscar ser válida para todos, es decir, ser considerada bella por todos. ¿Se puede lograr eso? Sí, para Kant sí. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos un sentido común, ¿no? Que hace que apreciemos la belleza, ¿sí? Que podamos apreciar todos las mismas obras como bellas, ¿sí? En cambio, dice, mientras que los juicios morales estructuran su universalidad objetivamente, al final, ¿no? ¿Por qué los juicios morales estructuran su universalidad objetivamente? O sea, su universalidad no es subjetiva, sino objetiva, ¿no? Eso es lo que dice Kant. ¿Por qué? Porque en el caso de los juicios morales, no es algo que está en cada uno de nosotros. O sea, que algo sea bueno o malo no es una ley que está en nosotros, ¿ya? No está en cada sujeto, sino que está fuera. El ser humano descubre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo que tiene que hacer, pero no porque esté en ti, digamos, en ti internamente como una cualidad subjetiva, no, sino porque son reglas que descubre la razón, pero no son reglas internas, ¿sí? Sino que se encuentran fuera del sujeto. Por eso es que hace esa especie de comparación, ¿ya? Bien, chicos. Bueno, ahora sí creo que llegamos a la hora. Ya, voy a dejar nuevamente las claves de la evaluación para que puedan tomarle fotos si es que no la han tomado o captura de pantalla. Ya. Y ya nos estamos viendo la próxima semana para nuestra última clase, ¿no? Que
Como ya les adelanté, filosofía política. Si tienen oportunidad, por favor, revisen, ¿ya? Revisen su material antes, porque tenemos que ver varias cosas en filosofía política. Filosofía política es un tema muy bonito, muy interesante, ¿ya? Es uno de los temas que a mí más me gusta, pero sí es bueno que ustedes tengan algunas nociones, aunque sea. Aunque sea, revisen unos 10 minutos su material para que entiendan mejor el momento que yo les explique las ideas, algunas palabras, ¿no? Que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya, chicos? Bueno, ahí lo dejamos. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Chao, chao. Cuídense. Ya, Damaris, no te preocupes. Chao, chicos. Nos vemos.